Vamos a darle continuación al curso de actualización de titulación. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la clasificación de redes por su forma de transmisión. Vamos a ver la red por medios guiados y si nos da el tiempo vamos a ver la red por medios no guiados o en este caso de forma inalámbrica. Entonces por red por medios guiados van a ser el tipo de cableado que vamos a estar trabajando o que trabajamos algunos ya en la actualidad. Es decir, vamos a trabajar con el cable UTP, vamos a trabajar con el cable coaxial y vamos a ver el cable de fibra óptica. Y más adelante en una práctica vamos a ponchar un cable UTP utilizando un conector llamado RJ45. Entonces vamos a empezar por el ancho de banda y de algunas de las características de ellas. Este, Primero, para empezar, ¿qué es los medios guiados? Como les menciono, es la parte física, es el cableado, que transporta la información de un dispositivo a otro. Los tres que vamos a ver son el cable de cobre o el cable UTP, que en sus características varía dependiendo la necesidad. En todo caso, el que más trabajamos es el cable de par trenzado, perdón. Este lo utilizamos en áreas locales, es decir, en nuestra casa, en alguna pequeña oficina, en nuestra escuela, etc. El cable coaxial es el que se utiliza ya a lo mejor para conectar algún dispositivo de televisión o de audio, que a lo mejor no lo vemos tan común, es decir, que ya todo lo vemos por medio de alguna transmisión Wi-Fi o Bluetooth. Y el cable de fibra óptica, pues en este caso algunos proveedores o casi ya la mayoría de los proveedores utiliza este tipo de medio porque es un medio más seguro y su velocidad es mayor. Entonces, entrando a lo que es el tema o las características de la transmisión de estos dispositivos, perdón, de estos medios de transmisión, vemos el ancho de banda. El ancho de banda pues, sabemos que es la capacidad de transmisión de este medio, es decir, la cantidad de datos que se van a transportar en un periodo determinado. Este tipo de medio, algunos de ellos tienen sus características, es decir, el cable coaxial ofrece velocidades de varios gigabits por segundo, es decir, que la velocidad es rápida. El cable OTP es de alrededor de 100 MHz. Y el cable de fibra óptica pues ofrece ya una velocidad mucho mayor, es decir, ya trabaja con terabits por segundo, es decir, que es mucho mayor la velocidad y cada uno de ellos tiene su forma de uso, es decir, si nos adelantamos un poco, hay ciertos proveedores que utilizan ya el cable de fibra óptica porque su velocidad es mayor, entonces tienen mayor rendimiento o a lo mejor en el uso de las aplicaciones, ya que todos utilizamos Netflix, para ver películas, series, etc. Entonces necesitamos más ancho de banda y más consumo entonces. La atenuación quiere decir la pérdida de la señal. En este caso ocurre a medida de que ésta se transmite a lo largo del medio. Es decir, que puede experimentar diferentes pérdidas, a lo mejor podemos decir, sobre su transmisión. Es decir, cómo se va a ir transmitiendo la señal. Después sigue las interferencias electromagnéticas, en este caso algunos tipos de cableados, como por ejemplo el cable coaxial, que es uno de ellos porque su forma de transmisión es directa. Entonces, a lo largo de este cableado, pues sí emite ciertas ondas que a lo mejor pueden hacer ruido en la información. Estos tipos de cableado, algunos de ellos van mejorando, es decir, que van buscando las deficiencias que tienen y en todo caso, bueno, en este caso encontramos la fibra óptica que es menos susceptible a que se emitan este tipo de ondas. Y también, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte del clima,
cuando llueve, o cuando hay tormenta eléctrica, algunas veces la señal se corta o es intermitente. La distancia en la transmisión, es decir, que hay ciertas limitaciones o hay ciertos usos específicamente para cada uno de ellos. Es decir, nosotros, como menciono, utilizamos el cable de red UTP pues para áreas locales, es decir, estoy en mi cuarto, tengo la tele conectada a internet, es una tele Smart TV, entonces le pongo un cable de red para que la señal no sea intermitente. Ya ven que de repente hay ocasiones que se cae la señal del Wi-Fi, etc. Entonces un cable de red es mucho más seguro. En este caso, como menciono, el cable del coaxial, algunos proveedores aún siguen utilizando este medio, más que nada por la longitud en el caso de estos centros. Y el cable de fibra óptica también hay ciertos proveedores de servicios que ofrecen este medio, ya nada más llegando a nuestro domicilio ya cambia al cable de red tradicional. La inmunidad al ruido, es decir, que estos medios guiados difieren de su capacidad para resistir y evitar la degradación de la señal debido al ruido externo. Es decir, como lo estaba mencionando anteriormente, hay unos ciertos cableados, por ejemplo, el cable coaxial es más directo, entonces sus ondas se expanden, es decir, que a lo mejor va a traer un ruido eh, específico. Y en el caso del par trenzado, pues su nombre lo llama de esa manera, es decir, que evita o anula esas ondas, entonces evita que haya esa intermitencia. De hecho, normalmente nosotros cuando conectamos un cable a la red, nuestra información o nuestra navegación es mucho más segura. El costo en cada uno de ellos pues va a variar porque si ustedes, por ejemplo, yo me di la tarea de revisar el Mercado Libre, que es uno de los proveedores que yo utilizo, o de los medios. Bueno, aquí yo estaba viendo que el cable de fibra óptica está alrededor, el kit de 1523 pesos, ¿verdad? Entonces, pues sí es un poco caro a comparación, por ejemplo, del cable de red que nosotros utilizamos normalmente, con la entrada de RJ45. De hecho, ya no es necesario ni de poncharlo. Aquí el proveedor lo vende en 129 pesos. Y son 20 metros, entonces está muy bien, ¿verdad? Porque normalmente llegamos a lo mejor hasta 5 metros, a lo mucho. Pero va a depender de las necesidades. Aquí el cable coaxial tiene un costo de alrededor de 150 pesos, 30 metros. Y bueno, estas son las entradas que normalmente utilizamos, ¿verdad? Este lo ponemos al cable y este lo conectamos a la tele, y es como tradicionalmente lo hacemos. Por ejemplo, yo que utilizo un proveedor de Total Play, ese tiene su cable de fibra óptica, ya va conectado a lo que es el decodificador. El decodificador lo conectamos en este caso con cable HDMI y pues ya, entonces no, ya no utilizamos este tipo de medios. Pero hay otros proveedores que sí lo utilizan. ¿Cuáles serían algunos proveedores de ello? Bueno, pues tenemos Telplay, tenemos Easy, Telmex, que en nuestra área en Nuevo León son los proveedores que comúnmente trabajamos. Entonces, dando una recapitulación a lo que hemos estado viendo, la elección del medio de transmisión, es decir, cable de fibra óptica, cable coaxial o cable de UTP, va a depender las necesidades y los requerimientos para el uso de ello. Es decir, vamos a ver las velocidades, la distancia, la inmunidad del ruido, los costos y más. Entonces, por el momento sería todo y cualquier duda, aquí estamos.